comentar. Pero antes de ello queremos referirnos a la muerte de varios miembros del cuerpo del cuerpo de bomberos de La Vega, que de verdad murieron sofocando un fuego, ¿no?, de la empresa Casamora. Muy lamentable. Creo que hay una información que se produjo esta mañana como que hay otro que está grave, que habría muerto, no sé, no tengo esa información confirmada para decir que podrían ser 4 los que hayan fallecido en La Vega. Eso muy lamentable, eso es parte de los mismos problemas que tenemos de bomberos con falta de equipos, a veces hasta falta de entrenamiento profesional para asumir un fuego, porque la verdad es que el fuego fue sofocado, pero ¿a qué precio? Estos bomberos pues se introdujeron en medio del fuego y la verdad es que el fuego le afectó de tal forma que murieron definitivamente. Algunos fueron llevados a una clínica, pero definitivamente fallecieron, lamentablemente. Eso ha sido muy sentido, no solamente en La Vega, sino en todo el país, porque seres humanos, incluso muy jóvenes, eran estos miembros del Cuerpo de Bomberos de La Vega. Y es parte, ¿no?, de la problemática que como país tenemos, como sociedad, de que los cuerpos de bomberos lamentablemente son un tema recurrente y solamente sale a relucir cuando se produce una tragedia de esta naturaleza. Los bomberos son cuerpos que lo tienen como una cenicienta. Si la gente se queja de que, o los policías se quejan de que no tienen condiciones de trabajo, bueno, le han ido mejorando y creo que en el proceso de reforma va a haber mucha mejoría en la policía. Yo confío en eso porque veo mucha voluntad política en el presidente Luis Abinader en lo que es el proceso de reforma policial. Y si un presidente asume las cosas como debe ser y como la está asumiendo el presidente, la policía, señores, podría en un tiempo, no inmediatamente, porque lógicamente que estos procesos no son de un día para otro, es un proceso a largo plazo y a corto plazo se verán algunas cosas que son positivas, pero no todas. Pero en el caso de los bomberos es un cuerpo peor todavía, en términos de las condiciones de trabajo. Primero, los bomberos, y yo lo digo con conocimiento de causa porque frente a donde yo resido incluso hay un cuerpo de bomberos. Entonces yo conozco ese intríngulo y sé cómo ganan salarios muy bajos, muy bajos. Y señores, esa gente expone su vida para salvaguardar las propiedades de todos nosotros y de todas las empresas y de todas partes. Esa gente expone su vida. Cuando hay que sacar a una persona del agua, o que se ahogó, o que lo quieren rescatar, son los bomberos. Cuando se cierra una puerta que no hay forma, una cuestión, ellos aparecen. Un fuego, ahí están. O sea, es una situación y sin embargo nadie aquí se ha ocupado de que los bomberos sean dignificados en su salario y en sus condiciones de trabajo. Es una situación que lamentablemente les digo que solamente se habla cuando se producen estas tragedias. Pero aquí tiene que llegar el momento en que también, como se está reformando la policía, que así se reformen los bomberos también. Porque aquí hay mucha gente, señores, que expone su vida, que realiza una labor titánica en favor de la sociedad, del país, y sin embargo no tiene una vida digna, no llevan una vida digna porque no ganan salario suficiente. Y le dan un salario de miseria a los bomberos, lamentablemente. Y sin embargo exponen su vida. Y un ejemplo palpable es ese, señores. Ese grupo de bomberos muertos ahí en La Vega, eso es muy lamentable, de verdad que sí. Ojalá que esas cosas no se produzcan así tan fácil. No es que no se pueden producir, porque cuando hay un siniestro, cualquier cosa de verdad se puede producir, pero si hay un mejor entrenamiento, si hay equipos adecuados, como lo tienen otros bomberos del mundo, yo estoy seguro que probablemente esas muertes pudieron evitarse. Pero esa es la situación que tenemos en la República Dominicana, lamentablemente. Y ojalá que esas cosas definitivamente puedan cambiar, porque lo cierto es que hay situaciones que remuerden el alma, como esa tragedia acontecida ahí
en el cuerpo de bomberos de La Vega, en La Vega, sofocando ese fuego de Casa Mora. Bueno, señores, hay el tema fundamental, el tema principal de esta semana, que ha sido el asunto de la reforma fiscal. Yo quiero destacar que, bueno, definitivamente el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, que se dirigió a todo el país anoche, en un discurso que no sobrepasó los 8 o 9 minutos, algo así, creo que no llegó a 10. Pero el propósito era definitivamente que el presidente estableciera una posición sobre el asunto de si iba o no la reforma fiscal. Una reforma fiscal que nunca es bienvenida, lamentablemente, porque lo histórico, la historia de las reformas fiscales en la República Dominicana es que siempre afectan a los sectores más vulnerables, pero fundamentalmente a la clase media. Porque he dicho, y no lo estoy diciendo por primera vez en este momento, lo he dicho siempre en los medios de comunicación que participo, siempre, he dicho que las reformas fiscales a quienes más afectan en los últimos tiempos fundamentalmente es a la clase media. Los pobres, casi siempre, al menos los más pobres, a veces tienen algún tipo de subsidio que los últimos gobiernos, tanto del PLD como del Partido Revolucionario Moderno ahora, siempre tienen programas sociales, el gabinete social, la tarjeta Solidaridad, etcétera, etcétera, un seguro aunque sea subsidiado. Hay cosas que se han creado para los más pobres, que no es que le van a resolver la vida, pero al menos sobreviven a veces en condiciones aceptables. Esos son los extremos que estoy planteando. Ese es el extremo de la pobreza. Los que reciben subsidio, a veces reciben que han habido que bono gas, que bono luz, que el bono de qué sé yo qué, que la tarjeta Solidaridad, que una placa para la energía eléctrica. Todas esas cosas existen para los más pobres. Ese es el extremo, uno de los extremos, la pobreza. Tenemos el otro extremo, que es la riqueza, los ricos, los empresarios, los oligarcas. ¿Saben qué? Esos también son beneficiados en gran escala. Esos son beneficiados en gran escala por el Estado, por los diferentes gobiernos que ocupan la jefatura del Estado. ¿A través de qué? Bueno, todo el mundo lo sabe, las exenciones fiscales, es decir, que se le permite dejar de pagar impuestos aduaneros, impuestos de todo tipo, para beneficiar la producción, beneficiar la economía a través de ello. Pero ellos dejan de pagar esos impuestos. Pero esas excepciones no las tiene a la clase media. No. El único sector de clase en nuestro país que se le exige todo y no se le da nada es a la clase media de este país. Y no estoy hablando de este gobierno. De este gobierno apenas tiene un año. Pero ¿y los 20 que gobernó el PLD? 20 intercalados, porque primero en el medio tuvo Hipólito, pero el PLD gobernó 20 años. Y en esos 20 años, el PLD rompió la clase media. La maltrató. Y los ricos se hicieron más ricos. Y los pobres recibieron, hay que decirlo, muchos subsidios. Pero ¿y la clase media? Y ustedes dirán, pero ¿por qué Luzón defiende a la clase media? Bueno, porque es en verdad la clase más maltratada. Pero ¿por qué usted cree que aquí hubo marcha verde? Que aunque se diluyó, pero constituyó un elemento de presión en un momento determinado para los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Sobre todo para los últimos 2 gobiernos del PLD que encabezó Danilo Medina. Pero vamos a ir a una pausa y vamos a regresar nuevamente con este tema, porque este tema tiene muchas aristas y lo vamos a tener que seguir tratando en el curso de este programa. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Bueno, señores, y siguiendo con el tema anterior, porque es un tema, como dijimos, con muchas aristas, tenemos el otro extremo de los ricos. Los ricos, empresarios, grandes empresarios, oligarcas,
tienen excepciones, muchas exenciones fiscales, es decir, se le permite que no paguen impuestos. Maquinarias, la gente de zona franca, de todo tipo. Claro, cuando tú no pagas impuestos, ¿qué pasa contigo? Tú ganas más dinero, porque tú no tienes que pagarle al fisco. O al menos tal vez no le tengas que pagar todos los impuestos al fisco. Proceso de producción en sus empresas. ¿Y saben qué? Meten cables subterráneos y se roban la energía eléctrica. ¿Y usted sabe cuánto le roban al Estado por mes? Millones y millones de pesos en energía eléctrica que no pagan o pagan menos. Pero también hay mucha evasión fiscal entre los ricos que no pagan los impuestos. Evaden el fisco, muchísimos de ellos. Y lógicamente que así cualquiera se hace muy rico rápido, como sucede en este país. Porque el delito no solo es el narcotráfico y el lavado de activos, también la evasión es un crimen. ¿De acuerdo? Aquí hay muchos empresarios, muchos, que evaden impuestos y el Estado lo sabe. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Cuando aquí se haga un proyecto de reforma fiscal, como lo dijo hoy, por cierto, lo dijo hoy un ministro del gobierno, que es de la clase alta, muy, muy alta, que es el licenciado Lisandro Macarrulla. Dijo hoy, y yo estoy de acuerdo en esa parte con él, que aquí hay que establecer una reforma fiscal integral, y es verdad que tiene que ser integral, pero integral, desde mi punto de vista, significa que paguen los que tienen que pagar, los que no pagan, o los que pagan muy poco, o los que no pagan, y que paguen más lo que pueden pagar más, y que paguen menos lo que no pueden pagar tanto. Y también, lógicamente, hay un sector de la economía como son las MIPYMES que tienen que formalizarse, que no están formalizadas. La mayoría, y esas empresas representan un alto porcentaje, más de un 50%, las informales, en la República Dominicana, las llamadas MIPYMES. Entonces, esa es una situación. Muy bien, todo el país, incluyendo a la oposición política, ha aplaudido el discurso del presidente Luis Abinader anoche, porque definitivamente el presidente no se metió en esa camisa de 11 varas, que era una reforma fiscal. Y muy aplaudido por todos. Qué bueno que el presidente oyó el clamor de la gente, oyó el clamor de los sectores populares y de los sectores empresariales, porque fue todo el mundo que de alguna u otra manera, digamos que como decimos aquí en la República Dominicana, echó el grito. Pero quiero referirme también dentro de este tema, quiero referirme a lo que ocurrió en el Congreso Nacional a propósito de estos debates de la reforma fiscal. Ustedes saben que unos 29 legisladores, según se pudo establecer, auparon un proyecto de ley de eliminación de las exenciones fiscales, es decir, de que se eliminen todos esos privilegios, incluyendo los privilegios de ellos, pero eso no fue más que un globo de ensayo, que un juego que ya eso no va a seguir, porque fue una manera de enviar un mensaje al propio gobierno, y ahí estaban hasta los propios legisladores del Partido Revolucionario Moderno, a excepción de 3 de ellos, que vamos a decir ahora y todo el mundo ya sabe. Estaban ellos porque ellos dijeron, si nos quitan los privilegios nuestros, como las exoneraciones, el cofrecito y el barrilito, pues nosotros exigimos en este proyecto de ley que se eliminen también los privilegios de las exenciones fiscales a los empresarios, las exoneraciones a iglesias, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, etcétera, 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 etcétera. Y si usted quiere que le diga una cosa, eso como que olía a chantaje. No lo voy a decir de manera absoluta, pero olía a chantaje. Se estaba presionando de alguna u otra manera al propio Poder Ejecutivo y al presidente Luis Abinader para que no presentara un proyecto de reforma fiscal.
Bueno, no sé qué pasaría ahí, pero ellos se adelantaron y el mismo día en que el presidente iba a hablar, ya ellos tenían el proyecto de ley aprobado en primera lectura. Óigase bien, que para usted lograr aquí primero que un proyecto que le interesa al pueblo y a la nación en sentido general sea colocada en agenda en uno de esos dos poderes, en uno de esos dos cuerpos que conforman el poder legislativo, como es la Cámara de Diputados y es el Senado de la República, hay que luchar mucho y tiene que haber un empoderamiento de algún sector de los senadores, un sector de poder, etcétera. Pero miren, esos legisladores dijeron, hoy tenemos este proyecto, al otro día lo aprobaron en primera lectura, y si usted seguía, lo aprobaban en segunda de una vez. Cuando viene a ver, lo declaraban de emergencia, en un solo día lo aprobaban en dos lecturas consecutivas. Óigase bien. Y cuando viene a ver, lo mandaban al Congreso, a la Cámara de Diputados, y en un día también lo aprobaban, porque era un proyecto de ellos. Era de ellos, y a ellos era que les interesaba. Y ellos se la jugaron ahí. Yo no digo que se jugaron la faja porque no es verdad, pero se la jugaron un poco en el sentido de que si nos quieren quitar, vamos a quitársela a todo el mundo. Y yo estaba de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con ese proyecto. Ojalá que lo aprueben. Ojalá que lo aprueben. Porque aquí, si aquí hace falta una reforma fiscal, ¿por qué se está planteando la reforma fiscal? Se está planteando la reforma fiscal porque hay un déficit en el presupuesto, para el presupuesto. Aquí tenemos más de 10 años presentando un proyecto de presupuesto al Congreso Nacional deficitario. ¿Deficitario por qué? Porque las fuentes que deben sustentar, la fuente económica, la fuente que deben sustentar los recursos para los gastos previstos en esos presupuestos, no están, una gran parte, no están. Y se hacen a veces sobre la base de préstamos, de deuda, porque no están los recursos, las recaudaciones no son suficientes, las recaudaciones previstas no son suficientes para sustentar los gastos previstos en ese proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos. Ahí está el asunto. Lo que el presidente lógicamente dijo es que se va a dedicar a recuperar totalmente la economía, que va a tratar de conseguir ese dinero por esa vía, pero no será una tarea bastante fácil, pero yo estoy seguro que se eliminan todos esos privilegios que tiene sobre todo la clase empresarial, se consigue una buena parte de ese dinero, señores. Eso es así. Y ojalá que definitivamente el gobierno, y yo estoy seguro que lo va a lograr, pueda recuperar muy bien la economía y definitivamente pueda presentar finalmente un proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos acorde con la realidad que tenemos en la República Dominicana, porque también llegará el momento que, producto de esa misma situación, haya que reducir gastos y reducir algunas cosas y reducir algunos presupuestos, porque si no vamos a tener la reforma fiscal, tenemos que amarrarnos hasta donde podemos. Tenemos que arroparnos hasta donde la sábana nos dé, definitivamente. Eso es así. Vamos otra vez a una breve pausa y regresamos en breve. Señores, y definitivamente, ya en la parte final de este programa queremos referirnos a lo que sigue aconteciendo en Haití. Haití, como se sabe, hay una situación de un secuestro muy peligroso, que puede desencadenar una situación imprevisible en Haití, porque se trata de ciudadanos de Estados Unidos, de la primera potencia del mundo, y un país que tiene como política fundamental no negociar ni con terroristas ni con secuestradores, y así lo han manifestado a través de sus máximas autoridades. Como se sabe, son 16 ciudadanos norteamericanos, estadounidenses, y un ciudadano canadiense, es decir, que involucra realmente dos gobiernos, pero fundamentalmente a Estados Unidos. Y se está tratando de que hayan vías de solución a esto. Pero si algo bueno tiene este secuestro, que uno no quisiera que se haya producido, porque señores, un secuestro es algo desesperante, es algo que no tienen esa política de no negociar.
esta gente, estas bandas armadas que tienen a estas personas secuestradas en Haití, han pedido 1 millón por cabeza, es decir, 17 millones de dólares. ¿Y saben qué? En el 2013, creo que fue, sí, se dio el caso de un periodista estadounidense que fue secuestrado por el grupo terrorista Estado Islámico. Fue secuestrado en Siria mientras cubría unas actividades de protesta contra el gobierno de esa nación. ¿Y saben qué? Fue secuestrado por el Estado Islámico. Y el gobierno de Estados Unidos dijo lo mismo que está diciendo ahora con relación a los secuestrados en Haití. Dijo que no negociaba con terroristas. Y finalmente, ¿qué hizo el Estado Islámico? Lo decapitó. Ustedes recuerdan ese caso. Periodista de 40 años. Lo decapitó, hizo un video mochándolo. Eso es mejor ni decirlo. Eso no se puede ni ver. Y mandaron el video a todas las redes del mundo. ¿Y saben lo que dijo ese periodista antes de morir? Que los verdaderos asesinos de él eran los propios Estados Unidos, su país, porque entendió que debieron negociar con ellos para preservarle la vida. Es decir, que una de las cosas que pueden ocurrir a veces en los secuestrados de Estados Unidos es que puedan ser ejecutados, porque si Estados Unidos no tiene alguna vía de solución que no sea el rescate, como ellos mismos dicen, entonces puede haber un desenlace fatal. Ojalá que eso no ocurra, porque de verdad todos estamos rogando porque esas vidas sean preservadas, pero recuerden que son bandas criminales salvajes que hay en Haití. Y allí el orden, la seguridad depende de esas bandas, porque ya el gobierno allí perdió el control en un alto porcentaje, no de todo el país, pero de una buena parte del país ha perdido el control. Y por eso es que el presidente dominicano, la República Dominicana, en el Foro de las Naciones Unidas estuvo clamando por una ayuda que ya no puede esperar más. Y no se trata de un simple clamor, se trata de un grito desesperado para que vayan en auxilio de ese país, porque ese país se ha convertido ya no en un país inviable, sin seguridad y sin estabilidad política y económica. Se ha convertido en un peligro para la República Dominicana y para toda la región, señores, para toda la región del Caribe. Es decir, que estamos en presencia de una situación haitiana que puede arrastrar en muchas situaciones a nuestro país, a la República Dominicana. Ahora, ¿y qué está ocurriendo? Pues ocurre que eso también afecta el comercio con esa nación, porque no hay seguridad. Los camiones, ¿qué acaba de plantear el propio presidente dominicano, Luis Abinader? Está alertándonos a todos para que no viajemos a ese país. A todos los dominicanos le está diciendo no viajen a Haití, para que después no digan me secuestraron. Y la familia estén desesperada, aquí esperando a choferes, por ejemplo, dominicanos, que van a llevar mercancías en camiones y entonces los secuestran. ¿Qué acaban de decir los terroristas haitianos? Que ellos solamente garantizan el combustible, porque oigan esto, los hospitales acaban de colapsar porque no tienen combustible. Lo necesitan para muchos de los procesos y para plantas de emergencia y ese tipo de cosas. Y no tienen combustible los hospitales de Haití en este momento. ¿Quién le puede suministrar combustible? La República Dominicana. Pero ¿qué ocurre si los choferes están siendo secuestrados? No lo pueden enviar. Entonces hay una situación difícil. Hay una situación difícil con relación a Haití. Ojalá, señores, que definitivamente eso pueda resolverse. Y no hay otra solución, como yo mismo lo he planteado también. Y Haití definitivamente tiene que ser intervenido. Eso es duro tener que decirlo, porque no es bueno que los pueblos sean intervenidos. Y nosotros los dominicanos hemos sido un ejemplo de intervenciones extranjeras que han mancillado nuestra soberanía, 2 veces los norteamericanos. Pero en el caso haitiano es necesaria una intervención, aunque sea tipo MINUSTAH, para que el país vuelva por lo menos a cuando estaba esa fuerza de seguridad en ese país. Ojalá que definitivamente ese país pueda estabilizarse. Señores, hemos llegado al final de este espacio Visión del Milenio. El próximo jueves estaremos nuevamente con ustedes para llevar nuestros comentarios sobre los temas de mayor interés. Hasta el próximo jueves.